Bueno, muy buenos días. A continuación va a ser la presentación sobre el artículo de investigación que realicé. El título de la presentación es Del platonismo al escolastismo, examinando las diversas perspectivas metafísicas. Mi nombre es Santiago Molina y a continuación voy a compartir las ideas más relevantes que considero del texto. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que se van a hacer la exploración de las concepciones metafísicas de Platón, Aristóteles, Plotino, San Agustín, Avicena, Santo Tomás de Aquino, Averroes y Duns Scott. De cada uno de estos eh, pensadores, lo que se va a analizar es el concepto del uno, el concepto del ser, su relación con lo universal, con el infinito y con lo finito. A grosso modo podemos decir que, pues sabemos que Platón fue uno de los primeros herederos de la metafísica de Parménides, entonces conocemos a grandes modos, pues, su definición de el mundo sensible y el mundo de las ideas, el estudio del mundo de las ideas, que también lo llama en la lectura Grondin como el inteligible, es a donde pertenecen el ser, el estudio del ser. El uno en Platón viene siendo como un principio generador. Platón va a ser muy importante para la metafísica posterior. Después tenemos Aristóteles, que a grosso modo, a diferencia de Platón, no separa el mundo en dos medidas, por así decirlo, como lo hace Platón. Aristóteles estudia eh, las concepciones del ser y de las causas primeras en su metafísica. Es muy importante por esta razón. Aristóteles lleva todos los pensamientos hacia la búsqueda de un primer motor, hacia la búsqueda de una primera razón, de una primera causa que dé origen a las demás causas. Y los filósofos que tenemos de ahí en adelante, como Plotino, San Agustín, eh, Avicena, Averroes, van a tener una fuerte influencia de Dios, una fuerte influencia teológica. Entonces, de Plotino, por ejemplo, tenemos que él, en su definición del uno ya parte que del uno emanan todas las cosas. San Agustín, esta concepción del uno de Plotino no está tan de acuerdo, por ejemplo, él es el primero en unir tanto las sagradas escrituras de la Biblia como la concepción platónica de la metafísica, por eso se le considera uno de los padres de la metafísica. De Avicena a Santo Tomás de Aquino, Averroes y Scott, tenemos que van cambiando algunas concepciones del uno, algunas referencias, pero en sí se ve claramente la influencia de Platón en estos pensadores metafísicos de la Edad Media. Entonces, al respecto, vemos cómo estas distinciones entre el uno, el ser y la raíz infinito, infinito se dan básicamente de acuerdo a los análisis propios de cada uno. Por ejemplo, Averroes le critica a Avicena el hecho de que Avicena haya separado la metafísica entre el estudio de las causas primeras como Aristóteles y por un lado, no es que sea aparte de la metafísica, pero por otro lado separa como la concepción de Dios, del ser, y no toma el uno como primera instancia generadora de estos conceptos. Quiero resaltar en este punto que es muy importante valorar y destacar cómo, si bien se puede tener un pensamiento teológico, así lo pone Grondin en su texto, es decir, se tiene una idea que cuando uno lee las posturas de ellos saben que ese uno, ese ser, indirectamente esa causa de lo demás va a venir siendo algo como Dios o la idea de Dios. Aún así tratan de dejarlo muy en el plano filosófico, tanto Tomás de Aquino como San Agustín, que son reconocidos miembros de la iglesia. Entonces quiero que eso lo tengamos muy presente porque me parece un punto muy importante que la discusión se centra en filosofía, en tratar de buscar argumentos filosóficos. Incluso por eso Avicena no toma la concepción de Dios en un plano metafísico porque considera que no hay razones metafísicas para probar que Dios existe. Él, al igual que otros, como por ejemplo Santo Tomás, dice que Dios hace parte de otras cosas, de las revelaciones y demás. Si bien lo que mencionaba, pues se puede notar como un cierto color a teología, me parece que en esto los filósofos trataron de mantener la filosofía pura. Entonces tenemos que algunos filósofos como Plotino y San Agustín integran elementos a su metafísica, como lo mencionábamos, pero tratan de tener una separación más clara, como Averroes, Avicenna y demás. Entonces era lo que mencionamos al respecto. Es importante destacar aquí que esta metafísica va a ser de suma trascendencia después en el estudio de Descartes, de Heidegger y demás. Aportes como los de Avicena de separar la esencia del ser de la existencia, una concepción que Aristóteles no la hizo del todo fuerte en su metafísica. Entonces, creo que quisiera concluir la presentación
resaltando la importancia que tuvo la metafísica medieval para la historia de la filosofía y como muy bien menciona Gruin, no solo como un periodo en el que se volvió teología y demás, sino que fue un periodo en el que se estudió, se pensó, se analizó, obviamente de acuerdo a cierta presión, tanto ellos como padres de la iglesia, como una presión social respecto a la teología, pero creo que esto es lo más importante para destacar del texto. Estas son las referencias y finalizaría el video. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.